Bueno, entonces, seguimos un poquito. Esto, recordame el número de práctica, que no me acuerdo, Flor. Esta es la práctica 2. 2-3. 2-3. Ajá. Bueno, seguimos un poco con los conceptos que les van a servir a ustedes para entender un poquitito más esto de la radiación solar. ¿Sí? Es muy importante que ustedes se den cuenta que un factor determinante en el calentamiento de la superficie terrestre es la inclinación con la cual llegan los rayos a la superficie de la Tierra. ¿Sí? Esto que está acá es una manera de entenderlo eso. Si ustedes se fijan, la vez pasada lo hablábamos, no se podía entender bien, esta distancia que hay entre, bueno, no me salió muy derecha, pero ustedes la pueden hacer derecha, esa distancia que está entre, como que nos está hablando de la amplitud del rayo, es igual a esta distancia que está acá. Tiene que ser igual. Si no es igual es porque agrandé un poquito de más alguna de las dos figuras. Pero debería ser igual. Me parece que es un poquito más grande la de la derecha, ¿no, Flor? ¿Vos qué opinás? Me parece que me quedó un poquito más grande. Pero debería ser exactamente igual. Sí, pareciera que sí. A ver, vamos a, Sí. para que no se confundan. Ahí estará, más o menos. Ahí más o menos, capaz. Sí, la debo haber agrandado para... Sí, por ahí. para que quede más linda y soné. La deformé. Bueno, ahí está un poco mejor. Pero ustedes la pueden, pueden suponer que es igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esta distancia es interceptada por una superficie, ¿sí? Obviamente, si los rayos son paralelos, la distancia va a ser un determinado valor. En este caso, ese valor le pusimos X, ¿sí? Pero cuando el rayo llega en manera, siempre llega paralela, pero formando un ángulo con la vertical, ¿esto qué podría ser? Y podría ser distinta hora del día, por ejemplo, o distinta época del año, porque ya sabemos que con distinta época del año, entre invierno y verano, hay diferencia en la manera que llegan los rayos a la superficie, o distinta hora, todos lo vimos, cerca del mediodía, si bien no llegan en la vertical, pero llegan lo más cercano a la vertical que nosotros conocemos. ¿Alguno lo trató de observar acá en Neuquén? ¿Mirarlo cómo llegan? Mírenlo, porque es importante también ir incorporando estos conocimientos y verlos en lo que ocurre todo el día. Acuérdense que se los dije la clase pasada. Fíjense a la mañana cómo podrían ver, tracen una línea entre el lugar donde está el sol y la tierra, y ahí van a ver la inclinación que tiene el rayo. Hagan lo mismo al mediodía, una línea entre el sol y la tierra, imaginaria obviamente, ¿no? Entre el sol y la tierra, y a la tardecita, y ahí se van a dar cuenta cómo cambia la dirección de la que vienen los rayos y cómo cambia el ángulo con el que caen los rayos, ¿sí? Yo a veces digo caen, pero está mal, ¿no? Inciden, no caen porque no están cayendo rayos, ¿sí? Pero bueno, a veces, perdónenme si uso ese término porque, bueno, es un poco gráfico, pero no es adecuado. Entonces, ¿qué pasa cuando el rayo, en lugar de llegar vertical, llega oblicuo? Fíjense que la superficie que está abarcando este rayo, acá nosotros estamos viendo una longitud, nomás no vemos la superficie, ¿no? Pero supónganse que lo estuviéramos viendo tridimensional esto, tendríamos una superficie que tiene este radio y acá tendríamos una superficie que tiene este radio X. Entonces, diámetro, perdón, y diámetro X. Entonces, esta superficie va a ser más grande que esta superficie que está acá. Lo mismo nos ocurriría si acá, en lugar de ser una superficie plana, en cualquiera de los dos casos, tuviéramos una montaña. Supónganse que acá hay una montaña.
fíjense, acá los rayos ahora caen, inciden sobre una superficie mucho mayor, a pesar de que la radiación no cambió su ángulo. Lo mismo en este caso, supónganse que tengo una montaña acá, fíjense, los rayos acá caerían en una superficie menor, incidiendo de manera perpendicular. Acá el perpendicular estaba acá y acá cae oblicuo. Y acá estaba oblicuo en la primera situación y ahora se vuelve perpendicular. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, estos son los cambios en la radiación, los cambios que se dan en la radiación debido a la diferencia que hay entre un tipo de superficie y otra. Entonces, la incidencia de radiación va a cambiar por el ángulo y por la inclinación que tenga la superficie sobre la cual está incidiendo. Los dos factores nos van a hacer cambiar la cantidad de energía incidente sobre la superficie. Ven que se ve bastante clarito que es mucho más largo el trayecto que está calentado por ese mismo rayo solar que en este caso. Entonces esto es importante que ustedes lo vayan entendiendo. Por eso hagan la parte práctica que tiene este tipo de ejercicios y lo volvemos a retomar en la clase práctica del viernes. Ven, acá tenemos, esta figurita es con respecto, lo podríamos ver con respecto al día. Y acá estamos con respecto a las estaciones. Ocurre lo mismo. Nos va a variar. Dependiendo la latitud, lo primero que tienen que hacer acá es buscar dónde queda Winnipeg y dónde queda San Antonio. Búsquenlo, pongan la latitud al lado. A ver, Flor, si buscamos en Google la latitud de cada uno, así lo ponemos. Dale. Bueno, a ver, Winnipeg está en Canadá, 49 grados 53 minutos norte. ¿Cuánto? 49,53. Ahí está. 49 grados 53 minutos 00 segundos norte. Sí, las dos son norte. Y San Antonio, sí, y San Antonio 29 grados 25 minutos 30 segundos. También norte. Bueno, entonces, con respecto a estas dos estaciones, ¿qué podríamos decir? Una está en 29 grados. ¿Qué tipo de latitudes es esta? ¿Cerca del trópico, cerca del polo? ¿Cómo es? Cerca del trópico. Cerca del trópico, ¿no es cierto? Entonces, cerca del trópico, la radiación, ¿cómo debería incidir? ¿Más cerca de la vertical o más lejos de la vertical? ¿Qué opinan ustedes? Cerca de la vertical. Más cerca de la vertical. Muy bien, más cerca de la vertical. O sea, los rayos van a llegar más directamente porque en los trópicos es el lugar donde en el verano los rayos llegan perpendiculares. Entonces, San Antonio ya sabemos que por la latitud tiene una incidencia mucho más directa sobre la vertical. Ven que 84 grados, no es 90, pero es 84, muy cerquita de los 90. Winnipeg, como está más lejos de la zona tropical, no tiene la misma cantidad de grados, ¿sí? Acá está en 63 grados. Entonces, los rayos llegan más inclinados, estamos hablando en ambos casos en el verano, ¿sí? Junio es verano en el hemisferio norte. Entonces,
Winnipeg va a tener menor calentamiento de la superficie. Fíjense que acá cuando se mide el diámetro de esta superficie sobre la que inciden los rayos, es un poquitito más grande que acá en San Antonio. ¿Sí? Cuando me paso a la otra estación, que es diciembre sería invierno en ambos casos, ¿sí? La inclinación es mucho menor de los rayos. Obviamente San Antonio, por estar en una latitud cercana a los trópicos, siempre va a tener una llegada más directa de los rayos que en Winnipeg, ¿sí? Por la estación cambió a 37 grados y esta cambió a 16. Entonces, fíjense cómo la misma energía, porque ustedes lo que tienen que ver, lo que nos da una idea de la energía es esto, ¿sí? El ancho de este rayo que está llegando. Siempre me fijo en forma perpendicular a las paredes, ¿no? Entonces, esta misma energía que es igual, ven que son todas iguales, acá se desparrama por una zona que tiene un diámetro de 3 unidades 52. Acá en San Antonio, 1,66, 1,12 y 1,01. En estas 4 situaciones, ¿cuál creen ustedes que calienta menos? En la cuarta de 3. Muy bien. En la cuarta es el menor calentamiento por unidad de superficie. ¿Sí? ¿Y dónde es más? ¿Cuál tiene el mayor calentamiento por unidad de superficie? En la primera. En la primera. En la primera. ¿Se dan cuenta cómo es esto? Más directo es el rayo, mayor cantidad de radiación por unidad de superficie. ¿Por qué? Porque además, fíjense que la superficie que está abarcando es mucho menor. Es el mismo ejemplo que veíamos antes con la linternita. Si yo tengo una linterna, la energía de la linterna siempre es la misma, porque tiene 2 pilas y no le puedo poner más energía. Entonces, si yo la linterna la pongo con una inclinación así, va a iluminar acá, yo lo miro, se nota bien intensa la luz, ¿no es cierto? Pero si yo la inclino y trato de iluminar, me voy a dar cuenta que esa luz como que se pierde en el camino, ¿no es cierto? Porque se tiene que desparramar sobre un área mucho más grande. Es exactamente cuando les entre la duda, agarren cualquier linterna que tengan en su casa y pruébenlo. Es mejor probarlo contra algo negro para que se note mejor la diferencia de intensidad. Pero en estas cosas que por ahí abstractamente les cuesta hacerse la idea, traten de relacionarla con algo que ustedes vean que lo puedan palpar en casa, ¿sí? Entonces ahora vamos a tener esta situación, que es una de las situaciones que están en la práctica también. Si suponemos que el rayo del sol en esta figurita viene acá, en las... A mí me va a costar hacerlo derechito, pero por la línea de puntos... Ven que los rayos siempre los planteamos paralelos, ¿no? Entre sí. Tienen todo el mismo ángulo el mismo ángulo alfa. Entonces, cuando inciden sobre... Uy, perdón, tapé la cámara que voy tratando de dibujar los rayos, pero bueno, si no, no podía hacerlo más o menos derecho. Entonces, miremos, en esta superficie que está en esta parte, el ángulo que está formando es este. En esta es el mismo ángulo, ¿ven? Esta incidencia es igual. Y en esta, el ángulo que está formando con la vertical es este, ¿sí? Pero fíjense con la superficie. Acá el ángulo con la superficie es el mismo y acá es el mismo, ¿sí? ¿Qué pasa acá? El ángulo va a ser menor con esta superficie que está acá. ¿Por qué? Porque la superficie está inclinada. Pero nosotros vamos a tener que tener cuidado, porque fíjense que acá,
cuando la radiación llega, ¿qué pasa en esta zona? Acá, ¿le llega radiación? ¿Qué opinan ustedes? No, profe. Pasa muy poca radiación. Muy poca radiación. ¿Cómo se llama esa radiación cuando está iluminado pero no nos llega el sol derecho? Sombra. Es sombra, pero desde el punto de vista de la radiación tiene un nombre. Sí, es zona de sombra. Pero cuando Umbría. la radiación no es directa, ¿cómo es? Umbría. ¿Eh? Umbría, Umbría. sí, también se llama umbría, está acá abajo, muy bien. ¿Sí? Pero cuando a mí la incidencia del sol me llega así, digo, bueno, el sol me llega directamente. Y cuando me llega así como de refilón, como de resolana, ¿cómo se llama la luz esa? ¿Es directa o no es directa? ¿Cómo es? ¿Sí? Cuando la radiación no llega directamente, se llama radiación difusa. ¿Sí? En las zonas esas, que acá en el dibujo sería una zona de sombra, en las montañas también tenemos zona de sombra, o sea, zona de umbría, es radiación difusa. No es que no llegue radiación. De hecho, fíjense que en las partes de sombra de la montaña hay vegetación. Y la vegetación para subsistir tiene que llegar algo de radiación, ¿no es cierto? Entonces, esa radiación difusa también tiene propiedades y nos ilumina, pero no llega directamente. Entonces, veamos. En estos casos, ¿dónde llegaría en el dibujo de arriba? ¿Dónde me llega la radiación más directamente? ¿Cómo hago para darme cuenta dónde llega más directamente? ¿Con la inclinación del ángulo? Muy bien. ¿Con respecto a quién? A la superficie. Muy bien. Entonces, la mejor manera que tienen ustedes de hacer este ejercicio es agarrar un transportador. ¿Se acuerdan lo que es un transportador? ¿Sí o no? Sí. ¿Del colegio? Bueno, traten Sí, de profe. dibujar. Si no lo pueden imprimir, no importa, lo dibujan. Porque lo que ustedes tienen que hacer es entender el concepto, no les tiene que dar un ángulo exacto, ¿sí? Dibujan en una hoja de papel, dibujan todos los rayos. Es importante que los rayos sean paralelos porque los rayos llegan paralelos, ¿sí? Esa figurita que hacemos en el jardín de que los rayos salen así, no es, acuérdense. Acá el sol es grande, enorme y la Tierra es así. Entonces los rayos que le llegan a la Tierra son todos paralelos. No nos llegan de esta manera, ¿sí? Entonces dibujan los rayos en forma paralela y con el transportador se fijan con la superficie, no con la vertical, qué ángulos están formando. Las partes donde llega con los ángulos más perpendiculares a la superficie, esos lugares son donde llega mayor radiación. ¿Está? Entonces, la manera de ver este ejemplo es haciendo eso. Y es importante que lo hagan, ¿sí? Es muy importante que ustedes vayan haciendo los pasos de las guías prácticas. ¿Por qué? Porque eso están pensadas para que ustedes entiendan los conceptos, ¿sí? Para problematizar los distintos conceptos que ustedes están viendo a lo largo de la asignatura. Entonces, en el de abajo es muy similar al de arriba, nada más que tiene por ahí algunos angulitos un poco distintos. Háganlo también para cada uno de esos. Fíjense que acá nos está diciendo, ya está como resuelto. Dice radiación máxima porque acá me llega más perpendicular. Ven que acá el ángulo que forma con la horizontal es mucho más grande. Y acá el ángulo con la horizontal es muy, muy pequeñito, ¿sí? Está muy lejos de la vertical, ¿sí? Acá está casi en la vertical y acá está entre y entre digamos, entre la radiación mínima y la radiación media. Entonces, pueden verlo en función de la vertical o de la horizontal, pero a veces les es más fácil hacerse la idea con respecto a la horizontal.
¿Se entiende un poquito esto? ¿Por qué varía la radiación por unidad de superficie? ¿Sí? Bueno. Sí, en el gráfico de abajo, porque hay dos líneas, es decir, hay una que está intermitente, bueno, está... Bueno, la que es cortada punteada, y la otra... esa es la vertical, ¿ves? Esta es la vertical del lugar. Esa siempre hace 90 grados, ¿ves? Es siempre 90 grados. Bueno. Está para que lo veas con respecto a la vertical. Vos lo podés, acá también está, ¿ves? Acá, mira. Claro, esta sí, es la vertical. todo. Pero es para que te hagas idea. Si querés, cuando haga el dibujo no la pongas si te molesta, ¿eh? Eso definan ustedes cómo lo ven mejor. A veces lo ven mejor de una manera o lo ven mejor de otra, ¿no? Eso lo definen ustedes mientras entiendan cómo va variando la radiación con respecto a un lado y al otro. En los dos casos están dibujadas la vertical del lugar. Acá está con estos cuadraditos y acá está con la línea punteada. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, este gráfico, acá pasa un poquito a otra de las variables que nosotros medimos para ver la radiación que llega a un determinado lugar, y es que es la longitud del día. ¿Sí? Fíjense que acá está en horas. Acuérdense que es importante que aprendan a ver los gráficos. Para ver un gráfico siempre miro qué hay en los ejes. 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas. Y acá están los meses del año. Por supuesto, están en inglés, entonces esto es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El único que cambia la letra es enero. Los otros empiezan todos con la misma. Así que cámbienle una E a la J de enero y listo. Entonces, miro. Esta es la zona de enero y esta es la zona de junio. Acá, en nuestro hemisferio, esto sería invierno. Y esto sería verano, en nuestro hemisferio. ¿Sí? Entonces, busquemos una latitud sur. Esta. Veamos. En invierno, los días duran menos horas. Fíjense en 45 sur, más o menos tenemos 9 horas de duración del día. Y en verano, la duración llega a casi 15 horas. ¿Sí? Estamos hablando de hemisferio sur. Ahora veamos qué pasa si yo me voy a una latitud más cerca del trópico, que sería este que está acá, 20 grados sur. En invierno, el día dura cerca de 12 horas. Y en verano, el día dura un poquito más de 12 horas, pero no tanto más. Se dan cuenta que siempre dura muy parecido. No hay tanta variación en la duración del día. Hay una hora nomás de diferencia, pero en la otra latitud teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas de diferencia. Entonces, más cerca del Ecuador, menos diferencia de la cantidad de horas de sol entre el día, el invierno y el verano. ¿Se entiende eso? En el Ecuador mismo, fíjense que es esto, porque por más que diga 0 norte, el Ecuador es 0 norte o 0 sur, es lo mismo. Siempre dura 12 horas, no hay diferencia, ¿sí? Un poquitito más de 12 horas, pero no hay diferencia entre invierno y verano. Esto sería si lo miro en el hemisferio sur. Obviamente, si lo miro en el hemisferio norte, va a ser muy parecido. La diferencia va a ser que el día va a durar más en junio, porque en junio voy a tener verano. Entonces, veamos qué pasa en el hemisferio norte, en los casos que tenemos en esta figura, ¿no? Vamos a buscar otro color. A ver si lo tomo. Ahí está. Entonces veamos, acá tenemos 60 grados norte. Es bien cerca de las zonas polares esta. En diciembre, como es hemisferio norte, tiene invierno. Y en junio va a tener verano. Entonces veo, en el verano tiene más de 18 horas. Fíjense, 19 horas
duración del día. Y en el invierno dura 6 días. Hay mucha diferencia. ¿Cuántos son? Casi 12 grados de diferencia entre invierno y verano en cuanto a la duración del día. Eso me da mucha diferencia en la incidencia de la radiación también. ¿Por qué hay mucha más diferencia? Porque en el ejemplo de recién no había un 60 sur. ¿Por qué no había 60 sur? Porque generalmente esto estaba planteado para zonas con superficie y no tenemos en 60 sur, no hay mucha superficie de tierra, sí, hay mucho agua. Entonces, este gráfico estaba pensado para pensar lugares sobre continente, por eso cambiaron un poquito las latitudes, pero nada más que por eso. Ahora en 30 grados norte es parecido al comportamiento que teníamos antes. Fíjense, en el invierno tenemos 11 horas, no, 10 horas y pico, y en el verano tenemos 14 horas. De la misma manera, cada vez que nos vamos acercando al Ecuador, se va habiendo menos diferencia entre la cantidad de horas de sol que hay entre invierno y verano. Entonces, no se asusten con los gráficos. Este gráfico lo dejé un poquito a propósito porque es un gráfico que cuando uno lo mira a primera, así de buenas a primeras, dice, ¡ay, qué lío, qué será esto! Pero es importante que lo vayan analizando así parte por parte para que ustedes aprendan a analizar información dada de manera gráfica, ¿sí? Ven que una vez que uno lo va desmenuzando un poquitito, ya no es muy complicado analizar. Obviamente, si este gráfico está en la práctica, igualmente tienen que hacer ejercicios. Ajá. Hay un ejercicio en la práctica 2.3 con este gráfico, así que lo van a... Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que usen colores, chicos, si tienen dudas, ¿sí? Uno puede usar cualquier herramienta que le parezca que lo va a ayudar a entender mejor. Pinten hemisferio norte de un color, hemisferio sur de otro color, ¿sí? Hagan como yo les puse, acuérdense dónde está el invierno, dónde está el verano. Esto los va a ayudar mucho a darse cuenta también las diferencias que hay entre los distintos lugares una vez que empecemos a analizarlo. Van a ver que en la práctica de temperatura, que es la práctica que viene, ahí vamos a analizar mucho distintas estaciones, los climogramas de distintas estaciones en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, para darnos cuenta de estas diferencias en función de las zonas donde estén ubicadas. Bueno, entonces habíamos visto, voy a volver un poquito para atrás porque ya deben estar muy olvidados, qué pasaba cuando la radiación solar llegaba a la superficie. Esta tabla, cuando uno la mira así, puede parecer un poco áspera para entenderla, pero es bastante útil. Entonces, ¿qué nos dice esta tabla? Esta tabla nos decía qué cantidad de energía de radiación solar que llega a la atmósfera, voy a cambiar el color porque con el azul no se ve otra vez, que llega a la superficie. ¿Qué pasa con esta radiación que llega a la superficie cuando pasa por la atmósfera? Entonces acá habíamos dicho que con respecto a la radiación del Sol, la atmósfera era bastante transparente. Quería decir que se absorbe poco, pero se absorbe poco en el visible. En otras longitudes de onda, estas que están acá, hasta acá, se absorbe todo. Veamos el espectro. Acá dice 0,1 micrón hasta 0,32 micrones. Miremos qué tipo de energía era. Entre 0,1 y 0,32. Toda esta energía que está acá, ¿sí? Este tipo de energía, inclusive esta, porque dice menor a 0,1, todo esto que está acá se absorbe todo y no llega a la superficie de la Tierra. Es mejor, ¿no es cierto? Porque si llegaran rayos X, imagínense, estoy tomando sol y me llega un rayo X. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería bueno? ¿O me llegan los rayos gamma? Los rayos gamma eran los del increíble Hulk.
¿sí? Me volvería verde. Nos calcina. Nos calcina y me volvería verde, por ahí, ¿vieron? Como el Increíble Hulk, que los rayos gamma le hicieron volver verde y gordito, grandote. Bueno, no, mejor que no, más vale que si llega un rayo que nos haga adelgazar, no engordar. Así que toda esa radiación no va a llegar. Vamos a mirar qué pasa acá. Radiaciones menores a 0,1 las absorbe totalmente la atmósfera entre los 80 y los 200 kilómetros. Eso quiere decir esta tabla. Menor a 0,1, rayos gamma, rayos X, se absorbe totalmente entre 80 y 200 kilómetros. Ni siquiera llega cerca de la troposfera, ¿sí? Las que están entre 0,2 y 0,1, que también llegan a ser radiaciones entre rayos X y ultravioleta, lo absorbe en forma total la fotodisociación del oxígeno entre 150 y 80 kilómetros. Todo bien alto, ¿sí? Y esta radiación, que es la del ultravioleta cercano al visible, acuérdense, el más cerquita del visible, que está por acá, ese lo termina de absorber, ¿quién? Lo vimos, entre 30 y 60 kilómetros, el ozono, ¿sí? En forma total. Por eso era tan importante que no nos quedáramos sin ozono en la estratosfera. Por eso es tan importante que haya menos problema de ozono en la estratosfera y el agujero de ozono no progrese, porque toda la ultravioleta se absorbe en forma total entre 30 y 60 kilómetros. En las longitudes de onda cercanas al visible, mayores a 0,32, o sea, en el visible, vuelvo acá, estas que están acá, ahí absorbe el vapor de agua y absorbe un 19%. Esto sí se hace en la troposfera, ¿ven? Troposfera, 98% de esa, y en el espectro del visible. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver qué pasa cuando esa radiación llega a la atmósfera, digamos al suelo, y ahora se convierte en radiación. Espérenme que se me trabó un poquito la máquina. Se ve que a veces cuando le doy el rayo mucho en la pantalla le agarra, no sabe qué hacer. No sé por qué, pero se me trabó un poquito. Hay que esperar que me... ¿Será algo con la memoria RAM o la parte de video? Tiene 12 de memoria RAM, así que me imagino que le debería alcanzar para... No debería. No debería en lo absoluto, pero que debe ser algo del video, debe ser que la memoria RAM se llena de mucho, la parte gráfica le debe costar, le debe llenar mucho. Y por ahí como le estoy manteniendo las rayas de las otras, eso todo está en la RAM. Por ahí debería borrar, debe ser más rápido si borro cuando paso de un lugar a otro. Bueno, estas que están acá es exactamente la misma tabla que veíamos atrás, pero ahora es para la radiación, digamos, llega a la superficie se calienta y vuelve a emitir. ¿Sí? Entonces ahora emite. Y esta energía que se emitió, ven que acá dice frente a la radiación terrestre. Esta es distinta, ya no viene del Sol, viene de la Tierra. Entonces, esta energía se absorbe entre 5,5 y 7. Vamos a ver dónde estaba eso. ¿Qué tramo quedó? Acá. Entre 5,5 y 7. Estoy por acá. Todo infrarrojo, ¿ven? Ahora es energía en el infrarrojo la que estamos viendo. Cuando llegaba del Sol, venía... Hoy, obviamente, también tenemos parte de esta energía en el espectro solar, pero esta a la atmósfera le llega desde la atmósfera.
La atmósfera decía desde el suelo, no desde la atmósfera. Entonces, volvamos a ver qué pasa con esa. Entre 5,5 y 7 es todo infrarrojo, lo absorbe el vapor de agua. Entre 12 y 16 también sigue siendo infrarrojo el dióxido de carbono. Y mayores a 24 el vapor de agua. Esto es absorción total. O sea, toda la radiación en esas longitudes de onda la absorbe el vapor de agua, el dióxido de carbono y el vapor de agua. ¿Se entiende? Y después tenemos unas partes, siempre estoy hablando del espectro electromagnético y cuando hablo de zonas, estoy hablando de zonas con longitudes de onda, ¿sí? No son lugares ni son... Profe. Sí. ¿Puede volver a repetir porque se le había cortado? ¿Cómo no? Sí, vuelvo a repetir. La explicación que estaba dando recién. Sí, sí. Gracias. Sí, cómo no. Vamos a repetirla. Bueno, toda esta energía que vemos acá viene de la radiación terrestre. Creo que eso se escuchó bien. La parte que se absorbe toda, ven que dice absorción total, es entre 5,5 y 7, entre 12 y 16 y para longitudes de onda mayores a 24. Veamos dónde están acá. Si yo me olvido, me lo dicen, ¿sí? Entre 5,5 y 7 están por acá. Entre 12 y 16 están por acá. Y el 24 está por acá, porque esto es 100. Entonces, toda esta zona de radiación que viene desde la superficie de la Tierra se absorbe el 100%. Toda. ¿Quién la absorbe? La troposfera. ¿Sí? La parte más baja de la atmósfera. Ahora, me fijo el resto de la radiación, acá. En estas longitudes de onda hay absorción débil o moderada y son longitudes de onda que están en estos mismos rangos, pero intermedios, digamos. Entre 4 y 5,5 sería más chiquito que este. Entre 7 y 8,5 es entre este y este. Vamos a cambiar el color para no hacer tanto este y este. Entre este de acá y este de acá. El intermedio entre estos dos sería esta banda. Y después, bandas entre el que se superponen con esta de 24, ¿sí? Superpuestas entre esta que está acá y esta, ven que es entre 11 y 24, también hay una absorción. ¿Por qué las separamos? ¿Por qué no las vimos iguales? Porque esa absorción tenía que ver con la cantidad. El total se absorbe en total en esta banda que está acá y se absorbe menos en estas bandas. ¿Por quién? Vamos a ver por quién. Entre 4 y 5,5 van a absorber el dióxido de carbono, el vapor de agua y el metano. Entre 7 y 8,5 van a absorber el óxido nitroso y el vapor de agua. Y entre 11 y 24 va a absorber el vapor de agua. ¿Dónde la atmósfera es transparente? En una zona que se llama ventana atmosférica o ventana de la atmósfera. En esa zona que nosotros vamos a ver más adelante, no absorbe nadie. Y esa zona está entre 8,5 y 11 micrones del espectro de radiación de la Tierra. Entonces, veámoslo acá. Este gráfico, como les dije, es importante que ustedes analicen gráficos. Entonces, veamos qué son estos gráficos. Estos gráficos son lo mismo que está en esta tabla, nada más que un poquito más explicado en función de los gases. Por ahí es más fácil verlo acá que en la tabla anterior. Veamos. Son muchos gráficos puestos uno arriba del otro, ¿ven? Cada uno de estos gráficos es un gráfico de un gas. Este es del óxido nitroso. Este es del metano. Este es del oxígeno molecular y del ozono. Este es del vapor de agua.
y este es del dióxido de carbono. Todos estos gases tienen absorción selectiva, o sea, absorben en algunas longitudes de onda de la radiación de la Tierra. No absorben la radiación directa solar, absorben la radiación en el infrarrojo que emite la Tierra, en esta zona que está acá. Acuérdense que este gráfico es un gráfico que no está a escala. Lo pusimos acá para que se acuerden cuál es la parte de la radiación solar y cuál la de la Tierra. Pero no es un gráfico a escala, porque el de la Tierra al lado del Sol es como un puntito, no se llega ni a ver. Pero para que ustedes se hagan más ideas, lo ponemos junto. Entonces, vamos a ver dónde absorbe cada uno de estos gases. El eje de las X está en micrómetros, es longitud de onda en micrómetros, para que, ven que acá dice, para que se pueda relacionar con la información que venimos analizando de atrás. Y en el eje de las Y dice absorción. Este es el 100%, esto es el 50%, entonces vemos dónde se absorben. El óxido nitroso va a absorber casi el 100% en estas dos longitudes de onda. Una cercana al 4 y algo, cerca del 5, y otra cercana a entre 8 y 9, ¿ven? Tiene dos máximos de absorción en esa zona. En el resto casi no absorbe. Lo mismo el metano. Absorbe muy parecido. Fíjense que todos están absorbiendo en la zona del infrarrojo. Todos absorben en el infrarrojo. El metano también tiene dos picos importantes. El ozono tiene un pico importante. Acá es importante ver que este ozono es el ozono troposférico, el que está en la troposfera, no en la estratosfera, ¿sí? El ozono troposférico es un gas que absorbe la radiación que emite la Tierra, ¿sí? Entonces, como el ozono troposférico absorbe la radiación que emite la Tierra, es como si fuera el metano o el óxido nitroso. Lo tenemos que analizar de la misma manera que estamos analizando los otros. Ya no es un gas que nos haga falta como en la estratosfera. En la troposfera el ozono no es bueno que esté. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, el vapor de agua ya vimos que absorbía en casi todo el espectro del infrarrojo. El dióxido de carbono absorbe mucho en muchas partes del espectro, ¿sí? No es total, pero absorbe casi un 100% en zonas cercanas menores a 5 micrones y después absorbe el 100% para zonas mayores a los 15 micrones, ¿sí? O sea que se comporta parecido al vapor de agua, inclusive más que el vapor de agua en algunas longitudes de onda. Entonces, en el gráfico de más abajo, nosotros vemos cómo se comporta en la atmósfera en total. Entonces, el total de los gases atmosféricos van a tener absorción en muchas longitudes de onda, pero no absorben en todas las longitudes de onda. Entonces, por eso decimos que los gases que están presentes en la troposfera son absorbentes selectivos. Absorben en algunas longitudes de onda, ¿sí? Esa absorción que producen estos gases de la radiación que viene de la superficie terrestre, no de la radiación solar, sino de la radiación terrestre, esa absorción está relacionado a lo que se denomina efecto invernadero. ¿Lo escucharon hablar del efecto invernadero? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, si nosotros no tuviéramos efecto invernadero, la temperatura media del planeta rondaría los 18 grados bajo cero. La media, ¿sí? Entonces, tendríamos permafrost en todos lados, o sea, suelo congelado en todos lados, tendríamos probablemente mayor cantidad de glaciares por todos lados y sería muy difícil
que vinieran las plantitas, ¿no? Entonces, probablemente la vida como se conoce hasta ahora no sería tan factible. Lo que nos da esta temperatura media que tiene el planeta de aproximadamente 15 grados es este efecto, el efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto natural, ¿sí? Acá Santi dice que sí, que lo oyó nombrar. Obviamente está en muchos medios, se habla mucho del efecto invernadero ahora y pareciera que es algo malo. El efecto invernadero no es ni malo ni de origen antrópico, es un efecto que tiene la atmósfera y que hace que la temperatura media de la Tierra sea esa, la que conocemos, ¿sí? Y es lo que permite que la vida en el planeta se desarrolle de la manera a la que estamos habituales. Lo que ocurre es que la acción de la gente, la acción antrópica, ha ido incrementando algunos de estos gases, la presencia de algunos de estos gases en la atmósfera. Entonces, al incrementarse la cantidad, la disponibilidad de estos gases en la atmósfera, está haciendo que este efecto invernadero natural, beneficioso y bueno, se esté intensificando. Y cuando se intensifican las cosas de manera que no es natural, trae aparejados un montón de reacomodamientos que tienen que ocurrir que, bueno, que nos sacan de la manera que estamos habituados a vivir. Por ejemplo, si ahora en lugar de tener 15 grados de temperatura media, tuviéramos, no sé, exagero, ¿no? 20 grados de temperatura media, ya va a haber plantas que no se van a poder desarrollar, porque hay algunas plantas que necesitan tener una temperatura media más baja. Inclusive hay algunas plantas como la manzana, que estamos acostumbrados nosotros, que necesitan tener un periodo con horas de frío, porque si no, no se desarrollan de la manera adecuada y no fructifican de la manera adecuada. Entonces, quiere decir que si yo incorporo calor a la atmósfera y logro que esa temperatura media suba, van a empezar a pasar un montón de cosas que van a afectar la vida como la conocemos en este momento. Otra cosa que va a pasar es que donde haya hielo, si yo le incremento 5 grados la temperatura, probablemente se va a derretir. Entonces, las zonas con glaciares, las zonas de los casquetes polares, van a comenzar a tener menor cantidad de hielo. Y nosotros sabemos que si bien el agua en el sistema climático se mantiene siempre la misma cantidad de agua, los grandes reservorios de agua dulce, que es la utilizable por nosotros, son los glaciares y los casquetes polares. Entonces, si yo empiezo a tener menos agua dulce disponible, empiezo a tener problemas también en las actividades como las conocemos. Si se derrite la Antártida con la cantidad de agua que tiene, también va a hacer que el nivel del agua del mar empiece a subir. Entonces, imagínense, estamos con mucho más calor, necesitamos mucha más energía porque si ya con el poco calor que hace ahora todo el mundo usa el aire acondicionado, imagínense con 5 grados más, se va a usar mucho más el aire acondicionado, van a aumentar la contaminación, ¿sí? Son un montón de cosas que van a empezar a suceder si nosotros no mantenemos el efecto invernadero en los niveles adecuados, ¿sí? La Tierra, a lo largo de los años, va variando su temperatura. Hemos tenido eras de hielo. Las eras de hielo fueron épocas donde hubieron mucho más glaciares y el casquete polar avanzó mucho más de lo que avanzó ahora, ¿sí? Después la temperatura va fluctuando a lo largo del pasaje del tiempo, pero eso va siendo en forma natural y debido a procesos eminentemente naturales. Los estudios de los últimos años se realizaron para ver si este aumento en la temperatura media del planeta se debía a factores naturales o antrópicos y se llegó a la conclusión de que el hombre está influenciando de manera directa a esta temperatura media. Si bien los valores no llegaron a lo que se esperaba hace unos 30 años atrás, 40 años atrás,
es preocupante el incremento de un grado y medio que se espera hasta el 2050, porque ya algunos de los efectos se empiezan a ver, como la disminución de los glaciares, como, no sé si vieron en la televisión, pero el casquete que hay en Groenlandia hace unos años que disminuyó casi a cero, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquitito después. Así que es algo preocupante y a tener en cuenta, por lo cual se han reunido los integrantes del panel de cambio climático para ver cómo hacemos para que haya menos emisión, principalmente de estos gases que están acá, que son los gases que más afectan el efecto invernadero. Si bien no está puesto el ozono también es un gas que en la estratosfera es muy bueno porque no nos hace de escudo, pero en la troposfera es un gas tóxico y que se libera mucho en los ambientes urbanos y que nos cambia la calidad del aire que respiramos, ¿sí? Bueno, vamos a mirar bien esto del efecto invernadero. Si querés hablar un poquitito vos del efecto invernadero, Flor, tengo que ir a despertarlo a Juan. Bueno. Dame un momento, porque no saco el micrófono a veces, porque para sacar el micrófono tengo que hacer todo esto. No, pero Ahí está. Bueno. Ahí te dejo el efecto invernadero para que... Después volvemos a poner la diapositiva. Un poquitito yo después... Así no comparto pantalla yo. Ahí está. Claro, ahí te la puse para que la veas. Podés compartir vos, pero ya en 5 minutos vuelvo. Ahí estamos. Bueno, ¿me escuchan bien a mí, chicos? Porque por ahí se escucha un poquito cortado. Cualquier cosa me avisan. Se escucha bien, profe. Se escucha bien, profe. Perfecto. Bueno, ahí estamos mirando, tenemos en pantalla el gráfico que nos muestra cómo sería la llegada de radiación solar sin el efecto invernadero a nuestra izquierda y con el efecto invernadero a nuestra derecha. Como les decía Marisa, esta capa gaseosa, ¿sí?, que es la atmósfera, sirve de escudo para protegernos del ingreso de los rayos solares dañinos, pero también sirve para que toda la energía de la Tierra no se escape al espacio exterior y la Tierra se enfríe, bajando abruptamente la temperatura y, lo que les decía recién Marisa, vivir en una era de hielo continua. Esta atmósfera tiene esa doble función: dejar ingresar solamente lo que necesitamos para la vida terrestre y dejar salir solamente la energía que sobra en el sistema para no recalentar la Tierra. En ese gráfico que ustedes ven abajo, si bien está en inglés, no es tan difícil, van a ver que nos habla de energía que se absorbe y que se emite, ¿sí? Y van a ver que una parte sale afuera al espacio. Esa energía que sale al espacio es energía de onda larga, ¿sí?, es decir, energía infrarroja que emite la Tierra y que le sobra al sistema. Entonces sale al espacio exterior a través de lo que Marisa les decía recién, las ventanas atmosféricas. Las ventanas atmosféricas no es un agujero, ¿sí?, porque siempre lo primero que piensan es que es como una ventana de la casa. No, es una región del espectro electromagnético en la que no se posiciona ningún gas que absorba. Entonces, como en esa parte del espectro electromagnético, en esa longitud de onda, no existe ningún gas absorbente, ese rango de energía sale al espacio, ¿sí?, se libera. Les voy a hacer un ejemplo que por ahí pongo que es medio burdo, pero por ahí les sirve. Cuando nosotros conocen las ollas a presión para cocinar, por ahí algunos las conoce, otros no. Las ollas a presión tienen una valvulita de escape, porque justamente cocinan gracias al efecto del calor que se genera porque la olla está bajo presión. Si la presión, el calor aumenta de forma excesiva a tal punto que la olla puede llegar a explotar, existe un taponcito que salta, ¿sí?, y deja liberar esa energía excedente. Bueno, la analogía por ahí es un poco grosera,
pero es como para que entiendan. Las regiones del espectro electromagnético denominadas ventanas atmosféricas están para eso, para que si existe un exceso de energía pueda liberarse y el sistema no se recaliente, es decir, no aumente en forma excesiva la energía adentro del sistema y la temperatura. Esas ventanas atmosféricas, que son los lugares de liberación de calor que le sobra al sistema, han empezado a partir de la época de la revolución industrial a ser ocupadas por gases, por los llamados gases de efecto invernadero. Y ni hablar en lo que era la década de los 70, los 60, los 70, los 80, con lo que el otro día Marisa les contaba de los CFC, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasaba. Los gases estos inertes, que duraban mucho tiempo en la atmósfera, se posicionaban justo en esas regiones del espectro electromagnético y me tapaban, por decirlo de una forma un poco burda, esos lugares en el espectro y no me permitían que la energía saliera al exterior. Entonces, esa energía quedaba en los gases la remitían, ¿sí? Y la temperatura media del planeta empezaba a aumentar. Eso es lo que nosotros lo llamábamos efecto invernadero antrópico, ¿sí? El hombre, a través de sus actividades como la industria, el uso del automóvil, la agricultura, la ganadería, fue incorporando gases que justo se posicionaban en esa franja del espectro electromagnético y no me permitían la liberación del excedente de energía en el sistema y me aumentaba la temperatura del planeta. Entonces, ese efecto invernadero natural que nos protege, que nos brinda las condiciones necesarias para la vida en el planeta, se veía alterado y en vez de ser beneficioso se convertía en dañino para nuestro sistema, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre el efecto natural y el antrópico, que como yo les decía hace un ratito, lo pusimos al final de la guía del TP1 sin ser un tema de esa unidad, como para que ustedes les dé el puntapié a que les surjan dudas y que cuando lleguemos a este punto ya ustedes hayan leído algo del efecto invernadero y podamos cerrar el tema. Siempre se van a encontrar así, con una pregunta en la guía que no tiene que ver con la unidad, que va a ser un disparador para que ustedes los active para la siguiente, ¿sí? Así que la mayoría ya debe haber leído algo del efecto invernadero, si no me equivoco, si realmente hicieron la guía 1. No sé si tienen alguna duda, creo que Marisa ahí ya se conectó otra vez. Sí, acá estoy. Sí, por eso, viste, a veces dejo me retan porque dicen, ay, vemos como le decías a tu hijo que se despierte, pero es mucho lío sacar Tengo que encontrar una manera de anular el micrófono, pero la máquina no tiene. La cámara sí se puede anular, pero el micrófono no. Así que, bueno, como les decía Florencia, se llama efecto invernadero porque es lo que usan en los invernaderos. ¿Algunos conocen invernadero o no? ¿Qué es un invernadero? Sí, yo tengo un invernadero. Ah, vos tenés un invernadero. A ver, contanos un poquito cómo funciona tu invernadero. ¿Por qué hiciste un invernadero? Bueno, primero que nada tengo verduras con mi mamá. Y bueno, lo que yo creo que es que encierra el calor y acelera acelera y protege a las plantas, o sea, como para que crezcan más rápido. Ajá. Por eso mismo la tenemos. Y vos tenés... Bueno, no sé si me estoy explicando bien, pero... Sí, sí. ¿En el invernadero tenés verdura todo el año o solamente una época del año? Claro, el invernadero te ayuda a que puedas tener verduras todo el año. Claro. Porque quizá en el invierno, si vos la tenés expuesta así en el aire, quizá no se te da o se te queman las plantas por el frío, por las heladas. Así que a eso, o sea, eso te ayuda. Muy bien. Lo que dice la compañera es un ejemplo buenísimo. Yo tengo plantada rúcula y lechuga en mi casa, pero bueno, ahora planté un poquito más y ya como empezó a hacer fresquito, no quisieron salir. ¿Qué pasa acá? El invernadero hace ese efecto y es el mismo efecto que nos hace la atmósfera a la energía infrarroja. Fíjense, en este gráfico que está acá abajo, yo lo dejé porque y no puedo cambiar proveedor porque en mi zona no hay otro. Pero
Vi que YouTube, bueno, ahí volvió. Ahí mejoró un poquitito. Ahí volvió. Sí, no, estaba esperando porque en YouTube estaba cortado, por eso estaba demorándome un poquito. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, si no tuviéramos estos gases que hay acá, toda la energía que emite la Tierra se iría al espacio. Sería toda una ventana atmosférica, toda se iría, ¿sí? Entonces la temperatura de la Tierra sería 18 grados bajo cero. Pero como tenemos los gases de invernadero, estos gases se calientan. Acuérdense que todo cuerpo negro que cambia su temperatura vuelve a emitir. Entonces vuelven a emitir. Y esa emisión vuelve a calentar la superficie. Entonces esa superficie vuelve a reemitir nuevamente. Calienta los gases de invernadero vuelven a emitir y así sucesivamente para todos los casos se da esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos gases? No, digamos, los FC son los que absorberían en el rango de longitudes de onda de la ventana atmosférica. Pero el resto de los gases van a absorber en las mismas longitudes de onda que decíamos acá, ¿sí? Que está un poquitito más afuera de esta ventana. El único que absorbe de la troposfera en el rango de la ventana atmosférica es el ozono, ¿sí? Pero en lugar de absorber mayor, digamos, lo que estaban acostumbradas a la atmósfera, absorben mayor porque hay mayor cantidad de ese gas, ¿sí? Entonces hay mucho gas de efecto invernadero, ese gas de efecto invernadero sigue absorbiendo, no permite que salga la radiación a la atmósfera. Es como que le pongo en mi invernadero, que yo antes le había puesto una ventanita para que no se calentara tanto, le cerré la ventana esa. Entonces, toda la radiación que podría liberarse al espacio queda dentro del sistema y el sistema termina aumentando su temperatura media. El efecto del efecto invernadero antrópico es un aumento en la temperatura media del sistema Tierra-atmósfera, ¿sí? Pero fíjense que acá dice emisión y absorción, no dice reflexión. Tengan cuidado porque a veces en este gráfico ustedes lo confunden con reflejar. Y no se está reflejando, ¿sí? Se emite y se absorbe. Los gases vuelven a emitir, se vuelve a absorber y así sucesivamente, ¿sí? No hay reflexión aunque estas flechas parecieran indicar. Bueno, voy a pasar estos gráficos en este momento. Voy a explicar los instrumentos de medición de la radiación y después voy a volver un poquitito para atrás para hacerlos descansar de tantos conceptos. Bueno, entonces, ¿cómo se mide la radiación? No es frecuente que haya mediciones de radiación en todos lados, pero la radiación se mide con estos elementos que se denominan piranómetros, ¿sí? El piranómetro mide intensidad de radiación global. Como el espectro electromagnético es tan amplio, no hay un solo elemento que me mida todo, ¿sí? No hay un solo aparato que me mida toda la longitud de onda de emisión del Sol y toda la emisión de la Tierra. Entonces tenemos distintos tipos de instrumental. El piranómetro mide radiación global entre 300 y 3000 nanómetros, ¿sí? De longitud de onda. ¿Cómo lo mide? Bueno, como tiene partecitas blancas y negras, esas partes blancas y negras absorben de manera diferente y se convierten en un potencial eléctrico, en electricidad. Y esa electricidad es proporcional a la radiación solar. Por lo tanto, la radiación solar la miden en watts por metro cuadrado. Este aparato que está acá abajo es un piranómetro doble. Mide la radiación que viene de la Tierra y mide la radiación reflejada por el suelo en onda corta, ¿sí? Estamos hablando en estas longitudes de onda.
Entonces lo que mide el piranómetro doble, que se llama también albedómetro, es reflexión. Y eso lo vamos a ver bien, el porcentaje de reflexión de radiación de onda corta se denomina albedo. Este que está acá tiene una franja de metal que se va moviendo a lo largo del día y le hace siempre sombra al aparato. Entonces, este aparato mide radiación solar difusa. Se dan cuenta, son aparatos muy distintos. Estos son bastante antiguos, ¿no? Pueden verlo por la foto. Bueno, después tenemos pirheliómetros que miden la radiación solar directa, este que mide distintas longitudes de onda, otros que miden luminosidad. Esto para que se den cuenta que al tener una emisión en un espectro muy variado, es difícil medir la radiación solar. Pero de todas maneras hay mediciones de radiación solar. Este es un aparato que seguramente alguna vez lo pueden haber llegado a ver, que mide duración de la luz solar. Es muy bonito, pero es un aparato que es muy frecuente que se roben la bola esa de cristal que tiene. Entonces, por ejemplo, acá en Ciencias Agrarias había uno y se robaron el aparato. Debe ser para, no sé, para hacer alguna cosa de adivinación, porque para otra cosa no les va a servir. ¿Qué hace esa bola de cristal? Bueno, esa bola de cristal hace que la incidencia de la radiación se concentre y quema una hoja de un material de papel, ¿sí? Que hay ahí abajo y nos va diciendo la duración de horas del día, ¿no? Se va a quemar hasta que haya luz solar y el resto de la hoja va a quedar sin quemar. Sí, se llama heliógrafo. Bueno, después está el actinógrafo, que mide irradiación solar. Hay un montón de aparatos. Es para que vean que no es sencillo medir radiación solar y que así todo tenemos disponibilidad de estos datos en distintos lados. Otra manera de medir la radiación solar, que es el que más frecuentemente se usa ahora, es mediante los satélites, ¿sí? Como los satélites miden en muchas longitudes de onda, nos dan una buena idea de todos los tipos distintos de radiación que salen de la superficie terrestre, ya sea radiación de onda corta o radiación de onda larga. Y la otra ventaja que tiene el satélite es que tenemos mediciones en una gran franja del planeta, todo el planeta, porque los satélites cubren gran parte de la superficie de la Tierra, ¿sí? Entonces, volviendo un poquitito para atrás, ahora que pasamos de los medidores, que es un poco más sencillito, vamos a ver estos gráficos. ¿Cuál quedó en la práctica de estos? ¿Alguno de estos quedó? Se me fue Florencia. No, quedaron parecidos porque en realidad en la práctica sigue estando el de Strahler. Ah, el de Strahler. Ah, buenísimo. Pero no importa, mejor así se obligan. No me fui, estoy acá, lo que pasa es que hay delay. Sí, ya me di cuenta que hay delay. Vamos a ir viendo cómo me peleo de nuevo con FiberTech. Bueno, entonces, fíjense que lo primero que tienen que mirar en estos gráficos que parecen tan raros son las longitudes de onda. ¿En qué longitud de onda está? Como este está en longitudes de onda del infrarrojo, ¿de quién será este espectro de radiación? ¿De la Tierra o del Sol? ¿Quién emite en el infrarrojo? ¿Nadie que se anime? Uno emite en el visible y otro... ¿Quién?
¿Quién emite en el visible? Principalmente. Bueno, por ahí fui confusa con la pregunta, ¿sí? Este gráfico tiene tanto infrarrojo como visible. El visible está acá y el infrarrojo va a estar para allá. Por eso fui confusa, ¿sí? Entonces, en la parte del visible, ¿de quién es la luz que recibimos en mayor cantidad? Muy bien, ahí Santi me contestó, la Tierra emite en el infrarrojo. Muy bien. Entonces, si estamos todo en el infrarrojo, sería de la Tierra. Acá tenemos gran parte del visible, o sea, ¿de quién es el gráfico este? Acá arriba lo dice. Radiación solar recibida de la Tierra. Pero es la recibida por la Tierra del Sol, ¿sí? Es radiación solar. Lo que pasa es que no tiene la parte linda. ¿Por qué no tiene la parte linda? Pues la parte linda es la de cuerpo negro. Acá estamos con un gráfico donde están las partes que ya fueron absorbidas por alguien. Entonces, esta diferencia que tenemos con la de cuerpo negro tiene que ver con los parámetros de absorción que hay a lo largo de que la radiación solar va entrando. ¿Quiénes absorbían la radiación solar que entraba? En el espectro este de las longitudes de ondas más chiquititas, acuérdense que la absorbían en el tope de la atmósfera, entre los 200 y los 100 kilómetros, lo iban absorbiendo el oxígeno, ¿sí? Y el ozono en distintas longitudes de onda. Entonces, por eso, esta curva no se ve bonita como la de Planck que teníamos acá. ¿Dónde estaba? Acá. ¿Sí? No se va a ver tan bonita como esta curva que está acá. ¿Por qué? Porque ya pusimos las absorciones en ese gráfico. ¿Sí? Si soy confusa, después... Acá, miremos primero este. Este sí tiene el de cuerpo negro. ¿Ven? Este es el que vimos con Planck. ¿Sí? Acá ya estoy en el infrarrojo, en esta parte. ¿Ven? A partir de acá ya estoy en el infrarrojo. Pero acá tengo la parte del visible. En la parte del visible, el cuerpo negro emitiría esta curva que está en negro acá. En el tope de la atmósfera se llega bastante parecido al cuerpo negro, pero no es cuerpo negro 100%, porque el cuerpo negro es teórico, ¿sí? Pero fíjense que es muy parecido, es este que está en rojito acá. Es muy parecido al cuerpo negro. Y la que llega a la superficie de la Tierra, pero desde el Sol, ya cambió con respecto al cuerpo negro. ¿Por qué cambió con respecto al cuerpo negro? Porque hubo gases que fueron absorbiendo en distintas longitudes de onda. ¿Quiénes son esos gases que absorben? El ozono absorbió esta parte del ultravioleta. Vamos a cambiar el color para que se vea. El ozono me absorbió esta parte del ultravioleta. El oxígeno molecular absorbió mucha de esta radiación que está acá. Y también en estas longitudes de onda más cercanas al infrarrojo. Y después todas estas diferencias con la curva de Planck son resultado de la absorción del vapor de agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Sol lo podemos considerar como cuerpo negro. En la realidad es muy parecido, que es esta que está acá, esta sería la realidad. Y después, la que llega a la Tierra, debido a la absorción de los otros gases, cambia con respecto a lo del cuerpo negro. Todos estos cambios donde la radiación del Sol tiene un bajón, son los lugares donde hay absorción, ¿sí? El principal gas absorbente de esa radiación en longitudes de onda del infrarrojo es el vapor de agua. Por eso a veces decimos que el vapor de agua es el gas de invernadero por excelencia, ¿sí? Porque me absorbe a la entrada, ¿sí? Y después absorbe la longitud de onda a la salida. La longitud de onda de la Tierra son más allá. No estamos viendo el efecto invernadero acá.
pero sí estamos viendo dónde absorbe a la entrada. Volvámonos para atrás para acordarnos. Acuérdense, el vapor de agua absorbía en forma total longitudes de onda mayores a los 24 y una zona muy amplia entre 11 y 24 también absorbía un poco entre 7 y 8,5 y también absorbía un poco entre 4 y 5,5. Volvamos a ver acá. Absorben que entre 4 y 5,5 no está acá. 25 tampoco está porque es el infrarrojo. ¿Y cuál era la más baja que teníamos que absorbía? Ahí me olvidé. A ver, entre 4 y 5,5. Tampoco lo tenemos acá. Pero después tenía absorción total para mayores de 24 y entre 5,7. No nos queda ninguna dentro de esta. ¿Por qué no nos queda ninguna? Porque teníamos que ir a buscar a la otra que era cuando ingresaba, que es esta que está acá. ¿Ven? El vapor de agua absorbe una parte de las longitudes de onda mayores a los 0,32. Volvemos a verlo en esta. ¿Se dan cuenta cómo hacen el análisis? Van, miran, ven que se equivocaron, vuelven para atrás. ¿Sí? Todas estas es el 19% ese que dijimos que absorbía la radiación solar entrante. Porque esta es radiación solar, no es la de la Tierra. La de la Tierra nos queda mucho más allá. ¿Se entiende? Flor. Sí, decime, Marisa. No, quiero saber si más o menos se entendió o te parece que estuvo confuso. Ah, no, yo sí lo entendí. Bueno, pero no soy parámetro de referencia. Igual. Me quedo tranquila que lo entendió Florencia, menos mal. No, a ver. Yo entendí. Igual esto les va a llevar un tiempito, van a tener que mirar bastante el gráfico, tener a mano las tablitas que les mostró Marisa, vean la información usada, tengan, por ahí si se pueden imprimir o pueden hacer, copiar la foto y pegarla en una sola página de Word, estas dos imágenes, y tengan en conjunto las curvas y las tablitas. Sí. Entonces van comparando los gases, qué longitud absorben, y ahí se van a dar cuenta si es que absorben la energía que viene del Sol y quiere atravesar la atmósfera hasta llegar a la superficie terrestre, o si absorben la energía que sale desde la Tierra y quiere llegar hasta el espacio exterior. Entonces es un doble juego que van a tener que ir analizando. Va a llevar un tiempito, es difícil, pero vayan practicando. Miren. Acuérdense que siempre la primera vez. Pero creo que es uno de los más difíciles. Después ya no vamos a tener tanto. Igual, difícil, pero no. Si pasan esta unidad. Vamos a darle ánimo que esta es la unidad más compleja. Sí. Después viene más tranqui. Bueno. No se pongan tan terribles. Es difícil, ¿por qué? Porque tiene muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, es muy importante que ustedes hagan los ejercicios más prácticos, porque el ejercicio práctico va a hacer que ustedes problematicen lo que ustedes van viendo. Entonces ahí les surgen las dudas. Quédense tranquilos que todo el viernes vamos a trabajar en resolver los ejercicios de esta práctica. Por supuesto, este es un ejercicio práctico de la práctica, así que lo vamos a volver a hacer. Pero es muy importante que ustedes ya lo hayan intentado una vez, porque si ustedes vienen a la práctica sin haberlo intentado hacer, no tienen dudas. Entonces, la duda les surge a ustedes cuando se encuentran solos y lo tratan de resolver. Entonces, es muy importante que lleven estas cosas al día y lo vayan haciendo. Si no lo hicieron, de acá al viernes, traten de hacerlos. Por lo menos los ejercicios más complicados, porque ustedes tienden a hacer los ejercicios de la guía que se contestan con
alguna respuesta teórica, digamos. Esos en realidad están puestos como para guiarlos a ustedes, cómo ir viendo los conocimientos, pero no son importantes. Los más importantes son los que hacen que ustedes usen esa parte teórica para resolver alguna de las problemáticas que se plantean en los gráficos, en las tablas, entender las tablas, ¿sí? Pongan mucho hincapié en esto de entender cómo se maneja una tabla, cómo se maneja un gráfico, porque una vez que lo sepan hacer, ya enseguida se van a dar cuenta de un montón de conceptos a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Eso van a tener, cada vez le va a ser más sencillo hacerlo. Entonces, lo primero que hay que hacer en un gráfico, primero, ver qué tengo en el eje, qué tengo en el otro eje. ¿Por qué yo buscamos la tabla y dijimos, no, esta no funciona? Porque es un poquito lo que tienen que ir viendo ustedes. En no están los mayores a 5 micrómetros. Están muy lejos, porque acuérdense que habíamos dicho, acá se pueden ver dónde están, ¿ven? Están acá, a partir de acá. Pero este gráfico no estaba a escala. Pueden usar este gráfico también para mirarlo. Porque este gráfico tiene el resumen de las dos tablas anteriores. Lo que entra está acá y lo que sale está en esta parte. Estos gases se quedan con lo que sale y estos gases se quedan con lo que entra. Este gráfico por ahí les sirve bastante. Si están más acostumbrados a ver gráfico que tabla, les sirve más que la tabla. Porque cuando hablamos de menores a 0,3, es esta parte que está para acá. Cuando hablamos de mayores de 5, está acá. Mayores de 24, está acá. ¿Se dan cuenta? Están todos puestos en lo mismo. Lo que pasa que esto, ¿sí? No puedo compararlo con esto que está acá. No está a escala. Esto, si yo lo pusiera a escala, esta no se vería. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el único cuidado que tienen que tener al analizar con este gráfico. Que este gráfico no está a escala la energía, pero sí están representadas toda la longitud de onda y dice cuál gas absorbe en cada uno de los rangos, ¿sí? Así que por ahí les puede resultar, ahora se me ocurre que podría llegar a ser más fácil con este gráfico analizar el otro que está allá. Donde acá haya un pico, en el otro van a encontrar una disminución. ¿Sí? De esa manera están relacionados, porque acá hay un pico porque se absorbe, ¿sí? Sería en este caso, porque es la radiación del sol la que estamos viendo. Toda la parte esta donde hay un pico tiene que haber una disminución bien marcada. Lo mismo en esta parte y lo mismo en esta parte. Todas estas partes tienen que tener disminución en el gráfico de acá. ¿Ven? Este es el pico donde hay mayor disminución, ¿sí? Tienen que estar, hay mayor diferencia en lo que está marcado. Y así vamos a volver que estábamos viendo Acá, ese es el que se da por los menores a 0,3. Entonces, toda esta disminución, que es bastante grande, se va a dar debido a este máximo que tenemos acá. Y así sucesivamente. Vamos viendo vamos a buscar, hay picos en 1,2, en 2 hacia abajo, ¿sí? Los tenemos que ver en la absorción hacia arriba. ¿Ven? 1,2, 0,8, ¿sí? Ahí los voy encontrando, el vapor de agua. Esos picos sí los voy a encontrar dentro de este gráfico que está acá, con la diferencia que acá los veo como disminuciones. ¿Se entiende? Es al revés. Acá estoy viendo desde lo que entró al sol y el otro es lo que absorbió. Entonces, al haber un gas que absorbe, quiere decir que esta radiación no ingresó. ¿Se entiende? Por ahí combinando los dos gráficos es más fácil analizarlo. De todas maneras, hasta que no hagan el ejercicio de intentar analizarlo ustedes, es muy difícil que terminen de entenderlo. Bueno, lo mismo es muy parecido, nada más que fíjense que acá está el de la Tierra. ¿Sí?
en realidad es radiación de onda larga atmosférica, pero está la parte de onda larga. Pero ven que el onda larga, el espectro de onda larga, no es ni parecido a la ley de Planck. Tiene mucha más absorción, entonces es muy diferente, digamos. Acá podemos decir que tanto la atmósfera como la Tierra son cuerpos más grises. No se ven tan lindos como la ley de Planck, porque hay mucha absorción. Y esto es lo que hablaba hace un rato Florencia, de que tenemos la ventana atmosférica, que es la zona donde ningún gas absorbe, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay justo un mínimo de la absorción del vapor de agua, hay un mínimo de la absorción del dióxido de carbono. El único gas que absorbe más o menos entre el medio de estas longitudes de onda es el ozono, ¿sí? El ozono troposférico. Por eso también es importante que ese ozono troposférico se mantenga dentro de los límites naturales sin incorporación. Sin embargo, el ozono troposférico se incrementa en forma notoria en las zonas urbanas. Así que hay que tener bastante cuidado con el ozono, con la generación de ozono troposférico. Denme un segundito que les quería mostrar una animación que tengo. A ver si la tengo a mano, que ahora me pareció que les iba a aclarar algunas cosas. Denme un segundito. La tengo que buscar. Mientras vos buscas la animación, les quería decir, a ver si está, bueno, que les quería confirmar a Juana que ella había tenido problemas con el trabajo práctico. Tu trabajo no se envió, pero quedó guardado en la plataforma, así que lo pude corregir igual, así que quédate tranquila, no lo vas a tener que rehacer, Juana. Te va a llegar la nota el día viernes con la nota de todos, ¿sí? Uh-huh. Por suerte ese no se envió, pero quedó guardado en la plataforma y lo pude recuperar. Te va a llegar la nota a través del mail porque no te lo puedo corregir en la plataforma, pero está, ¿sí? Quédate tranquila que está. Gracias. De nada. Y después tengo a Cristian Millán, que no sé si me está escuchando, sé que está conectado. Le mandé un mail avisándole que en el caso de él no quedó directamente registrado, así que no lo pude corregir ni en la plataforma ni por fuera de plataforma. Así que, Cristian, te mandó un mail, vas a tener que hacerlo de vuelta, ¿sí? Porque habrás tenido algún problema y ni siquiera se guardaron las preguntas que alcanzaste a hacer. Cualquier duda, me contactan por mail y ahí lo seguimos charlando. Bueno, no encuentro el que quería, pero les voy a mostrar el otro mientras, porque no puedo empezar con, no voy a empezar con balance. Quería mostrarles el del curso que hice de calidad. Profesora, ¿puede explicar lo de las ventanas? Sí, puedo explicar la ventana. Hay una sola ventana, no son muchas. La ventana atmosférica. Claro. Sí. Ahí no se dan en la superficie, se dan en las ondas comunes. No es un lugar, no es un lugar Claro. Me parece. Uy, está muy rápido. Bueno, no, ahora lo explico, denme un segundito, pero quería mostrarles una animación que tenía y no sé por qué no lo encuentro, pero bueno, le muestro y después les... Esto que ven acá es el mismo que pasó recién, pero iba muy rápido el de recién y no lo sabía frenar. Es cómo se ve desde un satélite geoestacionario, o sea, uno que siempre saca la misma foto, la atmósfera. Entonces, no se lo mostré en la primera clase, se lo quería mostrar ahora para que vean que la atmósfera se comporta como un fluido. Si ustedes miraran esto, nos hace acordar mucho a
a cómo se comportan las olas del océano, ¿no? Inclusive hasta con la espumita blanca y todo. ¿Saben qué son estas cosas blancas que se mueven o no? ¿Ven que acá está América del Sur? ¿Se ve ahí América del Sur? ¿La ven? ¿Qué serán estas cosas que se van moviendo? Visto desde un satélite. ¿Qué podemos ver en blanco desde un satélite? Nubes, exactamente. Y fíjense cómo las nubes van girando y parece como si fueran remolinos de agua, ¿no? Y arriba también, por todos lados. Entonces, la atmósfera no se para, ¿sí? ¿Ven? No hay una separación entre el hemisferio norte y hemisferio sur. Está todo conectado. Y esa es la razón por la cual los contaminantes llegan al polo sur y nos afectan el agujero de ozono y demás. ¿Sí? Muy bien, Lautaro, que ahí puso son nubes. Muy bien, son nubes. Entonces, esto es para que ustedes se acuerden siempre de que es un fluido la atmósfera. El aire, digamos, es un fluido. Entonces se va moviendo, tiene su movimiento y nos va representando cómo el aire de un lugar, ven, si lo voy siguiendo, fíjense, se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo y llega a dar la vuelta a todo el planeta. Y si lo siguiéramos viendo más tiempo, probablemente llegaría hasta el hemisferio norte. Entonces es muy importante que se hagan esta idea cuando estudien todo lo que tiene que ver con clima. Ahí toman una conexión entre los fenómenos que ocurren entre la superficie, es la que calienta esta atmósfera, y la atmósfera empieza a moverse y sigue el movimiento, y ese movimiento nos transporta las propiedades, la humedad, la información con la que viene cargada el aire desde distintos lugares. Inclusive acuérdense que cuando viene un frente polar, acá decimos ese aire estuvo parado en el polo y ahí se enfrió, ¿sí? Entonces, acuérdense siempre de esto cuando vayamos hablando, aunque a veces uno habla y se para, se posiciona en un solo lugar, o estamos analizando la radiación a la entrada de la Tierra como una sola cosa. Bueno, todo esto está influenciado por todas las cosas que estamos viendo. Por eso es importante ver qué influye, cómo influye la energía. Esto, al tener movimiento, para que tenga energía, movimiento, algo que tiene que tener. ¿Cómo hacemos que algo se mueva? ¿Qué le tenemos que dar? Si tienen un autito a pila, ¿qué tienen cuándo anda y cuándo no anda? Energía. Siempre tiene que tener energía. Entonces, todo esto que vimos hasta ahora es lo que hace que se mueva nuestro sistema. ¿Sí? Volviendo a la duda que tenía acá la compañera, vuelvo a la clase. Aguántame un cachito. La ventana atmosférica, voy a volver al espectro. El sol emite, digamos, un rayo de sol. Adentro de este rayo tiene todas estas radiaciones distintas, de distintas longitudes de onda. ¿Cómo las puedo ver? Un día de lluvia con el arco iris. El arco iris lo miro y tiene todos los colores separaditos uno del otro. Bueno, ¿por qué? Porque todas estas radiaciones estaban dentro del rayo de luz que yo lo veo blanco. Entonces, todo esto llega a nuestro sistema en todas las longitudes de onda. La Tierra, cuando esta radiación llega a la superficie, la Tierra se calienta y vuelve a reemitir, va a emitir en esta parte nomás, ¿sí? Y no llega tan largo por ahí, pero bueno, va a emitir más en este rango, del infrarrojo para arriba. Entonces, cuando estas radiaciones llegan, parte queda en el planeta, como dijo Florcita antes, acá, parte llega, es absorbida, parte es vuelta a emitir, es absorbida por los gases de invernadero, vuelve a ser emitida y demás, así en todas las longitudes de onda que emite la Tierra. Pero hay unas longitudes de onda que son entre los 8 y los 12, 13
nanómetros, que serían 8 y 13 micrones, 8 y 13 micrones, que no hay nadie que absorba. El vapor de agua no va a absorber. ¿Se acuerdan que vimos que había absorbentes selectivos, ¿sí? Absorbían en distintas longitudes de onda. Si lo miro acá, nadie absorbe en estas longitudes de onda. Este no absorbe, este no absorbe. El único que absorbe es el ozono, un poquitito, un piquito, y el resto ya no absorbe. Por eso, al no haber ningún gas que absorba, estas radiaciones que se emiten, porque la Tierra emite en esas longitudes de onda, son directamente llevadas al espacio, ¿sí? Si yo pusiera algún gas que emitiera dentro de esto, taparía esta única salida que tiene la radiación solar, la radiación emitida por el planeta, la taparía y no podría salir. Entonces, si esa radiación no sale, el calentamiento que sufre la troposfera sería aún mayor. Pero esto no ocurre por ahora, la ventana atmosférica está funcionando, ¿sí? Como los principales gases invernaderos, que son el dióxido de carbono y el vapor del agua, no absorben, gran parte de esta radiación puede salir e irse al espacio. Por eso se denomina ventana atmosférica. ¿Se entiende? Es una parte del espectro que no tiene ningún gas que la absorba. ¿Sí? No es un lugar, no es nada, y por ahí, bueno, hablaba Florencia de las ventanas, porque si yo le pongo el ozono, puedo ver como que tengo una parte acá y una parte acá, pero en realidad es todo parte del mismo fenómeno, ¿sí? Es todo parte del mismo fenómeno. No absorbe donde no absorben los principales gases, que son estos dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese gas, que es absorbente selectivo, no tiene afinidad con esas longitudes de onda. ¿Sí? El único que absorbe acá en el medio es el ozono. Pero bueno, como el ozono no es uno de los principales gases invernaderos, nos referimos siempre con respecto al vapor de agua y al dióxido de carbono. ¿Ya? Bueno, entonces... Sí, se entiende. El viernes vamos a hacer clase de consulta principalmente, así que yo les recomiendo a todos que practiquen un poquitito cómo compartir pantalla, porque queremos ver lo que ustedes hicieron. En las clases de consulta es obligatorio prender la cámara, así que se peinan o lo que tengan que hacer antes, porque es una clase y yo no puedo hablar con alguien que no veo. Es muy difícil porque no le veo la cara para ver si entendió o no entendió. Entonces, vengan con la idea que van a, en caso muy, muy, muy extremo, que no tenga nada de banda ancha, puede hacer que le aceptemos que hable solo, pero vengan con ganas de consultar y que tenemos que interactuar, porque si no tenemos la interacción de vernos, es muy difícil, ¿sí? Ustedes siempre me ven a mí, yo no los veo a ustedes, no sé si entienden, no sé si no entienden. Hemos tratado de diseñar el cursado de manera tal que tengamos una interacción por lo menos a través de los cuestionarios. Entonces eso nos da a nosotros una manera de ver si ustedes van entendiendo, si tengo que volver para atrás o tenemos que dar otra clase de consulta un poco más relacionada con algunos temas. Pero es bastante importante que nosotros interaccionemos con ustedes, ¿sí? Y también a ustedes eso les pone la carga de que tienen que haberlo hecho, la misma carga que tienen en clase, ¿no? Uy, no hice la clase, a ver si justo me pregunta a mí la profesora. Bueno, eso los ayuda a ustedes también a activarse y hacer las actividades que tienen que hacer. Aunque no debería, las deberían hacer porque las tienen que hacer nada más. Pero bueno, vamos a tratar de hacerla bien interactiva, la clase de consulta, que podamos hablar, que podamos vernos, que ustedes nos muestren cómo resolvieron los ejercicios. Por ahí, si alguno se anima a compartir pantalla, o si no, con la hoja. Poniendo la hoja, le sacan la foto y nos la muestran, porque ponerla en la cámara es difícil. Es más fácil si le sacan una foto con el celular y nos la muestran en
en la pantalla. Eso es mucho más sencillo de que nosotros lo podemos ver. Porque no se mueve y podemos leer bien lo que dice. Pero vamos a utilizar el 100% del recurso tecnológico para poder comunicarnos y que ustedes puedan aprender bien. ¿Está? Sí. ¿Sí? Ay, qué miedito. ¡Ay, un miedito bárbaro! ¿Se va a dar? Bueno, mejor. Así se ponen a trabajar todos para el viernes y tienen toda la práctica hecha. No se preocupen. Es lo que haríamos en una clase común. ¿Sí? En la clase común nadie me viene con una máscara negra para que yo no lo vea, ¿o sí? No sé ahora con las nuevas modas. Ahora sí. Bueno, pero aunque tengan el barbijo, yo por la expresión me doy cuenta de si entendieron o no entendieron. Así que acá es mejor, porque no tienen que usar el barbijo, les vemos las caritas, así que pónganse las pilas, nos pueden mostrar, así también van a desarrollar ustedes algunas, acuérdense que muchos de ustedes están en el profesorado, ¿sí? Y hasta donde yo sé, los avances no vienen para irse. O sea, que no vamos a volver a una clase, cuando vuelvan a una clase presencial, no vamos a volver a una clase donde se va a dejar de lado la tecnología. Realmente sería muy triste que ocurriera eso. Ustedes van a dar clase en un mundo donde van a interactuar las dos cosas. Ya en muchas escuelas ya se venía haciendo, porque de hecho las que mejores se adaptaron eran las que ya tenían plataforma, las que ya tenían manera de interactuar virtual. O sea, se adaptaron mucho más rápido, porque los chicos ya estaban acostumbrados. El chico, si ya viene con esto, no podemos pedirle que vuelva atrás y vuelva al lápiz, la goma y la lámina. Además, no sería razonable, ¿sí? Porque estaríamos desperdiciando toda una nueva modalidad en la que se avanzó. Entonces, ustedes como docentes tienen que aprender a incorporar esto. ¿Y qué van a hacer? ¿Les van a dar clase con la cámara apagada a los chicos? No creo, ¿no es cierto? Entonces, pónganse las pilas, acá no hay nadie ni más lindo ni más feo y prendemos la cámara mientras nos ande la conexión y tratamos de solucionar todo. Yo veo que otra vez me tengo que pelear con Fivertel porque si bien se cortó mucho menos, siguió estando un poco inestable la señal. Así que bueno, el viernes vamos a hacer todo consulta, ¿sí? Traigan las dudas. Ya si hay una duda particular, avancen y saquen la foto, si no se animan a compartir pantalla. El que se anima a compartir pantalla. El Jitsi tiene eso de buenísimo. Ven que yo estoy compartiendo pantalla, compartí vos también, Flor. Se puede compartir dos pantallas a la vez. Ya. No hace falta que yo deje de compartir la mía. Entonces pueden compartir ustedes también, mientras nos dé el ancho de banda. ¿Se dan cuenta? Entonces, aprovechemos eso de la tecnología. ¿Ven? Yo no dejé de compartir. Ahí tienen que estar viendo la mía también. Y sin embargo, ya estamos viendo la de Flor también. Entonces, podemos trabajar con ustedes de esa manera, de una manera muy fluida. No tenemos que dejar de compartir, ni hacer esto, ni hacer lo otro. Ustedes mismos, ¿ven? Ahí está la mía y ahí está la de Flor. Podemos hacerlo muy rápidamente. Esto es mucho mejor que otras, ¿cómo se llama? De estas mismas aplicaciones que uno tiene que dejar. Claro, tiene que dejar de compartir para que comparta el otro. Entonces nos podemos manejar de una forma bastante activa, ¿sí? Y ustedes pueden ver lo que hicieron los compañeros. Entonces eso les va a ayudar mucho a ver en qué se equivocaron, por qué el otro lo hizo. Y a lo mejor algún compañero lo hizo distinto. También eso los ayuda a crecer a ustedes, ¿sí? Así que estén todos bien preparados para la clase del viernes con todas las dudas que tengan y vayan traten de en estos días que queda en el medio de ir viendo